Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Cinema Jam podcast. Soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y como siempre me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Hola Sebas, ¿cómo estás? Hola Pablo, aquí listo para la acción y tengo todas las velas, tengo la tiza, tengo todo listo para el ritual de hoy. El ritual me parece excelente porque hoy vamos a empezar este nuevo género de películas que estamos denominando terror del mundo. Vamos a empezar este nuevo género hoy para que nos escuchen a Sebas y a mí analizar la película, lo que nos gusta, lo que no nos gusta y bueno, qué tanto la recomendamos. Hablando un poco del género del que vamos a empezar hoy, que denominamos terror del mundo, primero que todo no nos referimos con esto a temer el planeta o a las personas o a la sociedad, para nada de eso. Nos referimos con terror del mundo a las películas que son hechas de una manera independiente en diferentes partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, y que abordan de una manera más sofisticada el género del terror. El día de hoy vamos a iniciar este ciclo con una película que se llama A Dark Song o Una canción oscura, del director Liam Gavin. Esta es una película filmada en 2016, producida en Gales, Inglaterra, con unas locaciones espectaculares en Irlanda, y que tiene como actores principales a Catherine Walker en el papel de Sofía y Steve Oram en el papel de Joseph Solomon. Done this 3 times. Once it worked, twice it didn't. I have to hear his voice again. This is your last chance to back out. Seal it. You do know what we're taking on. A shift in consciousness, becoming one with the ceremony, pure. And may all my transgressions be washed. My transgressions. This is real stuff we're playing with. Real angels, real demons. How do we know that it started? You'll see it soon enough. May my light be here now, protecting me. Drink it! Just remember who's paying for this. You know the ritual? No. You agreed to do whatever I said. Sorry. Sorry, Mr. Solomon. Sorry, Mr. Solomon. Bueno, Sebas, ¿te parece si hago una breve sinopsis? Adelante. Perfecto. A Dark Song es la historia de una mujer en busca de venganza, quien se une a un ocultista que tiene una personalidad muy compleja, y entre los dos arriesgan sus vidas y sus almas para realizar un peligroso ritual que les concederá lo que cada uno quiere. Esta es la sinopsis como tal que aparece de referencia en IMDb. A partir de este momento vamos a empezar a hablar un poco más de la película y vamos a referenciar lo que pasa, entonces van a haber un montón de spoiler alerts. Sí, igual antes de que arranquemos, me gustaría que mencionaras, pues, yo sé que a ti te gustó. Sí, eh, Tengo que admitir que para mí no fue tan entretenida la película, pero hay muchas cosas para apreciar y muchas cosas también pues como para decir, ok, no. Pero sí hay muchas cosas para apreciar. Entonces, ahora que vamos a entrar con los spoilers, creo que sí, sí ya podemos decir spoiler alert y arranquemos. perfecto. Entonces, sí, la idea de este podcast es precisamente esa, Sebas, que alguien nomina y el otro contranomina o intenta debatir un poco. ¿Por qué nominé esta película? Bueno, la vi hace no mucho, la descubrí en este canal de películas que se llama tubi.com. Estaba buscando una película diferente. Me llamó mucho la atención la sinopsis cuando la encontré en el canal, porque es una película que trata de un ritual de magia y me pareció un poco extraño, porque no parecía como la típica película de magia que uno conoce como estilo, qué sé yo, como Harry Potter o una cosa de estas. Sí, Eh, sí, realmente cuando uno empieza se va sorprendiendo realmente de qué se trata verdaderamente la película. sí, Y sí, al final pues es muy sorprendente. Quiero contar de todas formas que en Estados Unidos está disponible en Plex. Plex tiene también unos canales gratuitos en Estados Unidos y ahí fue donde la pude ver. Y en Canadá, que es donde está Pablo, se puede ver en Tubi.
Exacto, Entonces, en continúa. tubi.com que es gratis, aunque obviamente tiene propagandas, tiene comerciales. Vale, ¿qué es lo que me gusta de la película? Personalmente, soy un fanático del género del terror en general. Y hablando del terror del mundo, las películas que son independientes siempre me han parecido mucho más interesantes porque siempre tienden a crear unos contextos mucho más atmosféricos. Por lo general, algunas de ellas tienen un desarrollo de la historia que es más en detalles, es más en la elaboración de los personajes. Es decir, no son películas que, por ejemplo, van directamente a mostrar escenas de, bueno, sé, de violencia o de Es el susto, torturas. Exacto, alguien salta de la puerta. Exacto, no tiene como esos scare jumps que son como bastante obvios cuando aparece, no sé, una figura detrás de una pared o algo. Esta película en especial tiene un desarrollo bastante lento en su trama, pero te absorbe. Inmediatamente empieza como a encajar el por qué esta persona, esta mujer, se encierra en esta mansión con este ocultista para empezar un ritual de magia cabalista. Cuando empiezan como a unirse las piezas del por qué se está haciendo, se empieza a entender que la película es una exploración de lo que es el duelo, de la pérdida de algo o de alguien muy, muy, muy cercano y de como toda esa evolución, Sebas, como todo ese viaje entre lo que es esa reacción inicial al duelo, a la pérdida de esa persona, ese duelo como se transforma en una reacción de venganza, que es lo que inicialmente está buscando el personaje de la mujer, y cómo al final de la película eso se convierte en un momento de redención. Entonces, digamos que esa es mi introducción, el por qué me gusta, pero me gustaría también saber, Sebas, hasta ahí, antes de que lleguemos a los detalles, ¿qué fue tu opinión inicial de la película? La verdad, no sabía qué esperar, no, conscientemente no vi el tráiler de la película antes de verla. De pronto creo que corrió ahí en el fondo cuando la estaba buscando, pero no le puse ni sonido, ni escuché nada del diálogo, ni nada en el tráiler, porque pues vamos, el tráiler dice todo lo que pasa en la película prácticamente, es demasiado spoiler heavy, ya que lo vi ahora para agregarlo al podcast, al audio del podcast. Eh, pero me gustó mucho porque si hay algo que tienen las buenas películas de terror, es que normalmente son una metáfora sobre la vida o sobre algo más, ¿cierto? Pues hay películas que de pronto el mensaje es mucho más directo, pero en este caso es muy directo, pero lo sabe manejar muy bien, porque a la final, desde el principio uno dice, listo, ok, se nota que hay un tema de duelo, se nota que de verdad la mujer está pasando por algo, pues porque someterse a lo que se somete, pues es, no, por decirlo de otra forma, es una locura, pues es cierto. Hasta se lo dice la hermana en un punto, pues, porque prácticamente desde el principio son solo dos personajes y hay un pedacito nada más de 5 minutos donde uno ve que hay otra gente por fuera, digámoslo así, del mundo de estos dos personajes. Em, Sí, y de verdad que, o sea, sí es una metáfora del duelo y realmente los deseos que uno tiene de venganza, pues como lo mencionabas en la sinopsis, y realmente qué es lo mejor para cada persona y eso nos va a llevar al final. De pronto, ahorita vamos a hablar del final, que sí, el mensaje quiero, del final me pareció muy bonito. No te voy a pues, para hacer una película de terror, es muy bonito el mensaje. sí, sí, Pero sí, el camino recorrido es, fue es, muy es como, contemplation, muy pensativo, pues todo es una... sí, en cierto modo me recordó 1080 Brussels, que es una película bélgica que prácticamente solo pasa en una casa. Entonces, sí. también así como escenas largas, las personas cocinando, haciendo actividades muy monótonas, o sea, me recordó mucho a eso. Entonces, Perfecto, bueno, entonces estamos llegando ya como a la parte en la cual te voy a decir el por qué me parece que esta película, cuáles son las fortalezas de esta película para nominarla a un referente en este género del terror del mundo. ujú, El primer punto que quiero traer aquí en discusión
es la autenticidad de la película. El tema del ritual de magia que están ejecutando. Inclusive era algo de lo cual no tenía yo ni la más remota idea, pero aparentemente es un ritual que existe de verdad. O sea, es decir, que hay una colección de libros de la cábala, de todo esto, y hay uno de estos libros que se llama el libro de Abramelin, que supuestamente se utiliza para invocar al ángel guardián, al ángel de la guarda, que es lo que Ok, está buscando Sofía. sí, lo mencionan Sí, en la película, sí. lo que estuve consultando un poco, porque la película, bueno, cuando la vi me tuvo un efecto me impactó bastante, entonces quise informarme un poco más. El director de la película, Y en cierto modo, pues tengo que decirlo, o sea, como uno al sí, ser católico, que tiene algunos de esos, le han enseñado el tema del ángel guardián y de, pues, en sí, cierto modo uno se siente más relacionado con la película, pues, y la sí, película claro, tiene esa connotación católica también. exacto, entonces no, igualmente por mi lado, nunca había yo escuchado que existiera, no sé, como esta posibilidad o este Ritual, sí. ritual para consultar, para hablar con el ángel guardián de la forma como lo ponen en la película. Eh, Se nota, y lo que he leído es que el director Liam Gavin investigó realmente muy exhaustivamente todo lo que son esas prácticas ocultas Mm. y todo lo que aparece en la película, cada una de esas etapas que ellos pasan cuando están ese año entero encerrados en la mansión, cada una de las cosas que hacen, lo que pone a Sofía a hacer, que es hacer como unas planas, como Ujú. escribir una y otra vez una serie como de líneas, como recitar y escribirlas, de baños, rituales, todo esto es verdadero. Es lo que es parte de este ritual y aparentemente hay personas que lo hacen. Entonces, Y el creo que incluso realismo, monjas lo hacían antes en el no, siglo, por sí, allá, hace 4 o 5 siglos. Sí, y mencionando a Liam, tengo que decir, para hacer la primera obra, pues la primera película del largometraje del tipo como escritor y como director, sí. hace un tremendo trabajo, pues, o No, sea, es extraordinario sí, y muestra un compromiso como director, porque bueno, es el director y además es el guionista, el escritor de la historia. sí, Entonces se ve que se sumergió completamente y me en pregunto, los rituales y en todo, sí, sí. y me pregunto en qué estado mental habrá terminado luego de haber hecho esto. Entonces resalto eso, la autenticidad. De pronto el mismo dio su propio ángel guardián, Sí, nunca entonces, sabe. bueno, digamos que ese tema se basa, el de la autenticidad, de lo que hay detrás de la historia de terror y de cómo eso es algo que puede tener una base, digamos, real, de lo que puede ser algo en el mundo real, digamos, Ujú. eh, me pareció bastante fuerte. Eh, lo siguiente, lo de la ambientación. Ahora hablaste de otra película, la película belga en la cual todo se desarrolla en un ambiente aislado, en un único ambiente. Es igual acá. Sí. Llegan inicialmente, Sofía está buscando una mansión en Gales, en el campo, aislada de todo, porque todo tiene que ser aislado, no pueden tener vecinos, tienen que estar completamente, sí, aislados de la sociedad. Por meses, no los pueden interrumpir por Por un meses, o año, sea, supuestamente por un año, inclusive tienen que crear un círculo alrededor de la casa que no pueden salir. Y más adelante vamos a hablar de qué es lo que pasa, porque en algún momento Sofía sale del círculo. Y eso lo que hace es como crear una sensación de claustrofobia, porque estamos todo el tiempo en el mismo sitio, los personajes están todo el tiempo en el mismo sitio, en las mismas habitaciones, en el mismo baño, en la misma cocina, y todo está pasando y todo está cambiando. Al final, cuando se desarrolla el final de la película, hay un momento en el cual aparece el sótano, pero ese sótano es, digamos, una metáfora del infierno, la verdad. Entonces es muy interesante cómo la casa se transforma de un ambiente de casa a una metáfora, Sebas, de lo que es dejar el mundo real, hacer ese viaje hasta el infierno, buscando la redención. La redención, disculpa. Te escucho. no, quería mencionar que el director, pues en ese caso, hace muy buena labor de introducirlo a uno de todos los cuartos. Ok, en ese cuarto, pues, obviamente, uno no va a hacer un ritual de estos de magia, eh, no sé si llamarlo satánica o de magia, de este tipo de magia, pues, pero Cabalística la palabra. cabalista, creo que sí, exacto, de este tipo Cabal. de magia, pues, en todo caso,
demuestra desde el principio que en este cuarto vamos a hacer estas actividades, este cuarto pasa esto, aquí o sea, por lo menos te va guiando para que tú vayas reconociendo los diferentes ambientes de la casa. Y curiosamente mencionas el sótano como la representación o la metáfora del infierno, porque es el Sí, único que no vemos al principio. O sea, exacto. nunca supimos que había un sótano en esa casa hasta el último minuto, ni cuando están arreglando la luz o algo así, pues entonces es muy Sí, curioso. sí, sí, Pero sí, sí, el ambiente y la forma en la que toma toda o sea, la cinematografía también es muy buena en la película y muy bien iluminada y uno alcanza a ver todos esos detalles con mucha, muy bien y reconocer qué es lo que está pasando en cada sitio. Y uno sí, sabe en qué momento están en cuál sitio, uno no se confunde. sí, Incluso las habitaciones tienen diferentes colores y tienen diferentes elementos que los identifican. Entonces me pareció muy, sí. en ese sentido muy bueno también. Sí. Otro punto, ya vamos para el tercer punto, desde mi perspectiva de por qué esta película es tan efectiva en este género. Eh, no tiene realmente banda sonora. Es decir, no hay como un acento, una puntuación sonora en las escenas que se están desarrollando en la película. Es decir, cuando pasa algo, no hay como una serie como de ambientación orquestal, como de cuerdas Los subes y o, bajas. Ujú. sí, o voces, no, no hay nada. Simplemente es el sonido ambiente. Hay de pronto como, como murmullos, como ecos que se escuchan obviamente a medida que se va desarrollando la trama, pero eso me parece que la hace inclusive mucho más inquietante, mucho más realista, que es decir, es algo como realmente pasaría si dos personas se encierran en una casa, en una mansión por un año y simplemente el ambiente, el silencio se vuelve el sonido, el ambiente. Y me pareció que eso magnificaba aún más la efectividad de la película. Sí, en el tema de sonido no, no me pareció pues como sobresaliente, tengo que admitirlo, pues que el sonido no fue de mis partes favoritas. Em, Fue suficiente en este caso, eh, porque de todas formas muchas veces ellos mismos tienen que mencionar, oh, suena un perro, suena una puerta. Entonces, no, la- no fue como lo que dijera, ok, listo. O sea, cuando los actores mismos están comentando sobre el sonido que uno tiene que estar, al que uno le tiene que estar poniendo atención, no fue mi favorito en ese sentido, pues no fue Pero mi, no pero estoy de fue acuerdo contigo. suficiente, sí. Al contrario, me parece que eso es lo que lo hace mucho más interesante, porque al nosotros no escuchar que había un perro ladrando afuera y ellos lo escuchan, es como inquietante, es decir, ¿está pasando de verdad o se lo están imaginando? ¿En qué momento lo que Sí, está exacto. sucediendo Y es real lo que está pasando o están perdiendo la razón, básicamente? sí, y en el tema de la trama, precisamente uno pues, se sale un poquitico del tema del contexto del audio, pero ese siempre es la pregunta, ¿no? Realmente la película siempre te lleva a cuestionar, ok, esta gente está de verdad, está tratando de hacer un ritual, se me olvida el nombre del tipo, eh, Joseph, Joseph es un scammer que está tratando de engañarla a ella porque ella le está pagando 80.000 euros por hacer este ritual y, sí, o sea, él se está aprovechando de ella o no, pues uno no sabe, ¿cierto? Eh, Ella quiere. La pregunta desde el principio es realmente si están logrando algo, ¿cierto? Pues, o se lo están imaginando, pues, porque claro, empiezan a nevar como gold flakes, como pedacitos de oro, empiezan a escuchar los sonidos, empiezan a ocurrir cosas raras, pero pues esas cosas raras pueden pasar o no pueden pasar, ¿cierto? Y ella siempre está dudando al respecto y lo cuestiona a él mucho, sí, entonces es ese tipo de cosas, entonces, y hace parte de la experiencia, ¿cierto? Del ambiente, del audio, de todo, y en ese sentido, pues la película el hecho de que te lleva a cuestionar todo desde el principio, desde la historia, me parece bien, pues, ¿cierto? vale, Eh, y en la música, cuando sale la música, pues, como en algunos interludios, cuando hacen pannings de la casa y eso, pues, ahí está bien, o sea, no,
No es intrusiva, Sí, no es lo, lo- intrusiva, es verdad, lo sí, cual es está, suficiente, es sí, lo cual está bien. No es, por ejemplo, la banda sonora de Psycho, el tin, 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 sí, ni nada así. sí. Otro punto, Sebas, que me gusta mucho y que me parece muy importante pues en este género de terror del mundo, es que no es una película con sobresaltos baratos, como dicen en inglés, con cheap jumps. No hay, digamos, como un boo en una escena, pues como realmente en la cual Hasta el final. algo pase. Sí, bueno, al final muchas cosas pasan, pero digamos que la mayor parte de la película se desarrolla de una forma en que es todo como la expectativa, la tensión de qué es lo que va a pasar. Y hay una escena que a mí me encantó, que es cuando creo que ya está Sofía sola porque en algún momento Joseph Solomon, el ocultista, bueno, hay un Tiene accidente, un ¿no? Que entre accidente. ellos él se corta, que se infecta la herida, entonces queda en cama con fiebre, no se puede mover. Y ella creo que va a investigar en un cuarto un ruido o algo, el cuarto está completamente oscuro, no sé si ya se había ido la luz en ese momento. Y había una figura sentada en el sofá. Ujú. No sé si Sí, esa recuerdas parte esa fue, escena. sí, fue Fue un- tremenda. Y ella veía el cigarrillo encendido y yo por ningún lado. Ujú. Exacto, esa sola escena en la cual no hay diálogo, no hay banda sonora, no hay nada que acompañe, que realmente no se ve mucho, sino la silueta de un sofá, algo sentado en el sofá y un cigarrillo. La verdad fue extraordinaria. No había tenido tanta atención viendo una escena desde hace mucho, mucho tiempo. No, Y y a para mí mí eso fue también extraordinario. sí, y tengo que admitir que esa fue una de las mejores escenas de la película. Y la otra que también me gustó mucho, podemos mencionar una vez que tiene que ver con el audio, por ejemplo, es cuando ella está hablando con el niño a través de la puerta, que sabe que el niño no está Ujú, ahí, que es un engaño, que es alguien, una entidad que quiere que abra la puerta como para dejarla pasar y eso. Entonces, esa parte sí. también me pareció muy efectiva, pues, en Creo ese que va a llegar sentido. aquí un gran, gran spoiler alert, porque estás hablando del niño y no hemos mencionado por qué hay un niño en esta película. No, La ya dijimos historia, desde el principio que era un spoiler, o sea que podemos hablar de todo, pues sí. perfecto, Ahora entonces, hablamos de la venganza, ahorita podemos hablar de la venganza, pues que está sí, relacionada pero con para poner un poco el contexto, em, Sofía tenía un hijo, perdió ese hijo, y cuando estaba en la casa con el ocultista, inicialmente lo que entendíamos es que ella quería hacer ese ritual para poder hablar con su ángel guardián, para Ujú, poder volver a hablar una vez más con su hijo. Es decir, ella estaba esperando poder hablar con su hijo y por eso a lo que te refieres, Sebas, esta entidad diabólica que los está acechando, imita la voz del hijo para engañarla, porque él sabe que eso era la motivación que ella tenía. sí. Y es muy efectivo, pues la forma en Uf, que eso el es, diálogo, tengo que admitir, el diálogo está muy bien escrito, ¿cierto? Pues o sea, sí, es como es extraordinario, lo es que yo extraordinario. esperaría de que me espantaran, pues en ese sentido, pues no voy a negar que uno Ujú, nunca cuestiona realmente. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que más admiro de la película es que uno nunca cuestiona lo que está viendo, ¿cierto? Pues, o sea, a pesar de que cuestionaría, por ejemplo, las acciones de Joseph o las acciones de Sofía, por lo menos uno no duda que lo que están haciendo ellos es lo que haría una persona en esa situación, lo que ujú, yo haría en esa situación, ¿cierto? Y sí, en eso tengo que admirarlo, porque muchas veces las películas de terror que uno ve, en especial las de Hollywood, tengo que admitirlo, si uno siempre dice, ok, ¿por qué hizo eso? O sea, no tiene sentido, ¿cómo están locos? Pues, o sea, yo de pronto sí, no llegaría al punto en el que llegaría Sofía en la realidad, pero si me encuentro en una situación de esas, creo que de lo que estaban haciendo tiene sentido. Ella y él, pues a la final. Entonces, eso, por ejemplo, tengo que admitir, ese tema y eso va relacionado con la autenticidad que sí, mencionabas al principio. sí, Está, en ese sentido, tengo que decir, se siente y se aprecia. Ujú. sí. Hay otro punto, otra fortaleza que me gustaría hablar ahora, y es un poco
algo que para mí es importante en las películas que me gustan de terror, o sea, todas esas películas de terror independiente, terror del mundo, que es que se tome su tiempo en contar la historia. Es decir, no me gustan que las películas inmediatamente lleguen y te den todo. Esta película tiene un ritmo lento, o sea, Mm, necesita paciencia. La misma paciencia que tuvieron Sofía y Joseph ejecutando el ritual, el director está exigiendo de la persona que está viendo la película, del público, esa misma paciencia, ese mismo compromiso a ver nuevamente las escenas una y otra vez de la ejecución de los rituales, de lo que está pasando, de cómo empiezan, tienen que mm. volver a arrancar el mismo ritual. De todo esto es muy interesante porque te exige mucho compromiso, mucho investir, como meterte dentro de la película, de sumergirte con los personajes, y eso hace que al final, el clímax de la película, ese final, como el trama se desarrolla en el último acto, sea tan impactante. Sí, en ese sentido, en el tema del ritmo, es una película que cumple con lo que el director, en este caso, pues Liam, se puso pues como meta, pues, y se nota pues desde el principio, se nota que él estuvo en control desde el principio a fin. Es, Sí, hubieran sido mis decisiones en su punto de vista, no sé, de pronto trataría de acelerar un poquitico más o por ejemplo, de traer un poquitico más de emoción, porque sí, no va a negar que hay que ser paciente con la película. sí, En- si te aburres si hay, si, si empieza la película y ves los primeros 30 minutos, sabrás si te gusta o no, porque, o sea, realmente los últimos, yo creo que ni 10 minutos, los últimos 5 minutos son completamente opuestos a todo lo que ha pasado antes de la película, pues, ¿cierto? sí, Incluso cuando mencionan el tercer acto, prácticamente el tercer acto se divide en dos, pues, porque sí. cuando mencionamos ahora que Joseph es herido y prácticamente, Sale de la escena, sí, exacto, él sale realmente como de la historia principal. exactamente, y ya empieza ahí como a cambiar la cosa y cuando ya definitivamente se muere, pues ahí sí ya todo, mejor dicho, toda la película se convierte patas arriba, digámoslo así. Entonces, el ritmo es duro, no te voy a negar que al final, cuando vayamos a mencionar, por ejemplo, si El final. recomendaríamos la película o no, pues, no, si recomendaríamos la película o no, Ah, ok, hay que ser muy honesto, o sea, el tema del ritmo es algo que la gente tiene que ser consciente, pues, sí, porque sí, son 1 hora y 40 minutos y prácticamente durante 1 hora y 30 no pasa mucho, para ser honesto. bueno, Pero vale la pena, o sea, vale la eh, pena, o sea, no voy a, sí, exacto, sí, esta es la cosa, todo tiene un sentido, todo es una educación de lo que estamos recibiendo, el que nos está explicando el por qué, el cómo se hace y cómo se llega a ese desenlace, a esos 10 minutos que son muy intensos al final. Y esos 10 minutos al fin, bueno, esos 10 o 15 minutos al final van, es otra de las fortalezas que veo en la película, sí, porque es realmente, como dije al principio, como toda esta alegoría o todo este viaje del duelo, del papel del duelo que tiene en la vida de nosotros, de todos como seres humanos. El desarrollo de la película tiene que ver con eso, que nuevamente un gran spoiler alert. Luego que muere el ocultista que acompañaba a Sofía ejecutando el ritual y queda ella sola, eventualmente ella, ella pierde, digamos, como la esperanza de que lo que está ejecutando está bien. Ya no tiene quien la guíe. En algún momento, inclusive, ella sale de la casa. Al principio de la película había sido muy claro Joseph, el ocultista, que no podían romper ese círculo, que era una línea blanca, un círculo blanco alrededor de la casa. Ella lo rompió, ella intentó huir y volvió a la casa. El simbolismo de lo que pasa ahí, Sebas, para mí es muy, muy importante. Es decir, sí, yo creo que Sofía en ese momento, ella también murió. Y lo que quedó fue en ese momento en un limbo. Y estando en ese momento, al intentar salir de la casa y huir, estaba en un limbo, porque no estaba en el mundo real
y todavía no estaba en la resolución de lo que puede ser como la vida del más allá. Por eso, en ese momento entran en la casa y ya la atacan abiertamente estas entidades diabólicas, estas manifestaciones ya físicas de todo lo que es el trauma que tiene ella, que es realmente lo que está pasando, lo que es este Y, demonio, entre comillas. y la llevan al Y, infierno, literalmente la y la empiezan a llevan al torturar. infierno, Pues, la torturan en el infierno, y es ahí donde entra el tema del duelo, el duelo. porque es ahí cuando ella siente que ha descendido al mismo infierno a causa de lo que le pasó al hijo, que ella pide, pide perdón. Perdón. Y pide perdón por, no por lo que ejecutaron ellos con el ritual y demás. Ella pide perdón porque ella quería ejecutar el ritual y contactar a su ángel guardián, no para hablar con su hijo, sino para vengarse de las personas que lo mataron, que lo asesinaron. Entonces, en ese momento se cierra ese acto, como bien decías, el acto final tiene como dos partes, se cierra la primera parte de ese acto final y aparece la segunda parte, que es cuando aparece el ángel guardián, que es una escena que yo no me la esperaba, la verdad. Y la vi y no supe qué pensar en ese momento realmente. Sí. No, yo tengo que admitir, desde que aparecen los diablos o estos demonios o estas manifestaciones oscuras, digámoslo así, Sí, no sabía qué esperar. Pues, o sea, sé que había sombras, había cosas raras y eso, pero ok, uno dice, pero esa interpretación que acabas de poner de pronto ella misma, al no aguantar y tratar de salir, ella misma se puso o sea, siempre estuvo en el limbo, o sea, de pronto sí, desde que empezaron el ritual y por eso él le decía, si sales nos quedamos atrapados y ya no hay forma de salir, no vamos a poder escapar nunca más, tenemos que terminar el ritual, tenemos que llegar creo que a los séptimo círculo, sí, que es la manifestación del ángel guardián. sí, Y es súper impresionante, no te voy a negar que eh, y que algo que se había sembrado desde el principio, pues muchas cosas que se habían sembrado desde el principio, ¿cierto? Ella mintiendo sobre querer contactar. Incluso primero primero le dijo a Joseph, no, quiero ese algo con mi esposo o con mi ex esposo porque ya no me quiere. Y él después le dice, no, yo por eso no me voy a arriesgar a hacer esto. sí, Le es verdad. dice, no, es Es porque quiero verdad. hablar con mi hijo. O sea, ella miente desde el Ella principio misma, mucho sí, y es causante de muchos de los problemas que tienen durante la película. sí, Y al final ella es la única que puede resolverlo porque precisamente cuando acepta el duelo es que por fin puede salir, digamos así, de ese limbo, ¿no? Y es sí, muy simbólico, pues no te voy a negar que es muy simbólico y se ilumina y se le abre el camino al cielo, digámoslo así, pues como sí, metafórica y físicamente en la película. Entonces, entonces esa metáfora es súper bien puesta, ese tema del duelo es de verdad clave y tengo que admitirlo, ese tema del duelo y el simbolismo ese del duelo fue muy efectivo para mí, pues, ¿cierto? sí, sí, Que sí, creo que le hubieran podido quitar 20 minutos a la película, todavía lo creo, pero sí me parece que la construcción y usar todo el ritual y toda sí, pues lo que ella cree que la venganza es lo que le va a solucionar la vida y ella aceptar desde su... Porque al final ese era lo que quería del ángel guardián, ¿no? Creo que lo mencionaste ahora. sí. A la final dice, no, definitivamente no, quiero la fortaleza, y creo que esas son las Quiero palabras que usa, quiero poder la de perdón, la fortaleza. fortaleza para poder perdonar. Sí, me pareció pues muy bonito pues y Es un muy mensaje fuerte, sobre muy... todo, sí, sobre todo por todo el viaje. Digamos que decías que le podías quitar 20 minutos a la película, pero si le quitas los 20 minutos, se pierde como el contexto de lo que ella está, de lo que está sacrificando en ese momento al pedir perdón. Es decir, todo el horror que tuvo que hacer para llegar a concluir es la venganza, el atacar por algo que pasó, no es la solución. Al final, la única solución es básicamente eso,
aceptarlo y seguir adelante, no sé, y pedir perdón. Sí, está bien. Em, Sí, no, y de sí, pronto es no, difícil, no, es una película muy sí, difícil, la verdad. sí, no es fácil recomendarla, pues, para ser honesto. Recomendar la Por, película no, o recomendar. no, recomendar la película, pero es porque no es una película fácil o sea, hay gente que odia todo ese tema de rituales satánicos y ese tipo de cosas. Entonces, o sea, yo la recomendaría porque me parece muy bien hecha, muy bien construida y me parece que el mensaje al final Ujú. es interesante, pero es difícil de recomendar porque no es para todos los gustos, pues, ¿cierto? Que no hemos hablado, o sea, hay películas que a uno le gusta y hay películas que no le gustan de todos los géneros, ¿no? Tú y yo somos fanáticos de películas de terror, pero a ti te gustan un estilo distinto del que me gusta a mí. Y a mí me gustan algunas comedias distintas de las que te gustan a ti. O sea, es normal. Sí, no, es normal. Eh, Y esa es la idea de este podcast, poder intercambiar ideas. ideas, Sebas, claro, y mi los último nerds. punto de fortaleza será la parte del simbolismo, pero vos realmente lo tenés pues muy, lo dijiste muy bien, digamos, no es para todo el mundo. Me encantó el conocer lo de este ritual, todo el Ujú. simbolismo que había con las diferentes etapas que tenían que seguir, las diferentes manifestaciones, como esa lluvia de nieve dorada, lo del círculo, la salida, el simbolismo del sótano y el infierno. Pero bueno, digamos que eso en general es mi apreciación de la película. Yo la recomiendo. En este podcast que estamos haciendo, queremos empezar a construir como una lista de las películas top por cada género. Esta es la primera entrada que vamos a analizar del género de En terror del mundo. Terror del Mundo, y probablemente vamos a ir viendo otras más adelante. O sea, vamos Exacto. a ver específicamente la próxima semana vamos a ver una que se llama When Evil Lurks, o en español se llama Cuando el mal acecha, en español pues es una película chilena, Sí. también de género, de demonios y temas satánicos. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal la película. No la he visto, Pablo tampoco la ha visto, entonces Tampoco la he vamos a visto. descubrirla juntos en este caso, pero ha sido muy bien calificada y desde el principio me pareció interesante. Para la gente que la quiere Perfecto. ver, está disponible en Hulu en Estados Unidos. La pasan en Canadá en ese canal de Shudder. Sí, incluso en la misma distribuidora que distribuyó a Dark Zone es la misma, IFC es la misma distribuidora, entonces eso me pareció muy curioso que resultan de los mismos distribuidores. Interesante. Seba, yo creo que por hoy podemos empezar a finalizar este episodio de Cinema Jam. Me parece que fue una muy buena conversación, que intercambiamos buenos puntos de vista sobre la película y vamos entonces a continuar la próxima semana en el ciclo del género del terror del mundo con esta película que ahora es nominada por ti. La película es chilena o argentina. Pensé que era argentina. Es chilena, ok. Cuando el mal acecha. Muchas gracias a todos. Pueden suscribirse o pueden hacer recomendaciones a nosotros a través de su plataforma de podcast favorita. Les solicitamos que lo hagan. Esa es la única forma en la que tenemos de que la gente conozca nuestro podcast. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Pablo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ti, Sebas. Hasta la próxima semana. Hasta luego.